el streaming de la Fundación Cáncer, una organización con más de 42 años de trabajo en la educación, la investigación y la prevención del cáncer. Hojas secas, Fuca Streaming flores muertas, es un espacio de reflexión, de intercambio de ideas y de concientización para hablar de un tema serio, pero no de un modo solemne. Donde reunimos a toda la comunidad FUCA, médicos, pacientes, familiares, el staff de FUCA y la comunidad en general. Bienvenidos todos y todas a FUCA Streaming. Luchas tanto por sanar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a FUCA Streaming, el programa de la Fundación Cáncer, programa número 3 del ciclo correspondiente a este 21 de julio del 2025. No estás en cualquier lado, estás en Radio Sónica para toda la Argentina y para el resto del mundo, a través de radiosonica.com.ar y a través de lo que es la aplicación de la radio, que se la pueden bajar por Google Play o por el Apple Store, por Twitch, por el canal de YouTube de Radio Sónica y obviamente por las redes sociales de FUCA. Hoy con dos invitados para tratar diversos temas y con muchísimas ganas de volver a hacer el programa con ustedes y agradecidos de lo que significa el acompañamiento que estamos teniendo desde que arrancó el ciclo. ¿Cómo haces para comunicarte en la tarde de Radio Sónica con nosotros? Por WhatsApp, muy fácil, al 11 22 62 77 28 y si no, por el canal de YouTube, que ahí va a estar Daniela mirando los mensajitos y desde ya por las redes de FUCA en Instagram, @fundación_FUCA, ahí nos encuentran y pueden de alguna manera comunicarse, mandar mensajes y hacer del programa justamente, como decíamos, con un feedback y un programa interactivo, poder ir acompañándolos en la tarde de Radio Sónica. Ya tengo a los invitados, ya tenemos también nuestro separador, así que hasta las 5 de la tarde esto se llama FUCA Streaming. FUCA tenemos los mejores profesionales en oncología y eso implica una responsabilidad: acercarle a toda la comunidad el conocimiento de nuestros expertos. Ahora, en FUCA Streaming, la entrevista del día. Bueno, y como les decía recién, hoy con dos visitantes ilustres, muy contento yo de tener a Federico Coló y a Luciana Sabatini con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un placer. Bien. Bueno, gracias por acompañarnos. Voy a introducirlos un poquito para el resto de nuestro público. Federico Coló es ginecólogo y mastólogo, director médico del Instituto Alexander Fleming y obviamente también director del Centro Mamario del IAF. Es expresidente de la Sociedad Argentina de Mastología y miembro del Consejo de Administración de FUCA. Y Luciana Sabatini es ginecóloga, mastóloga acreditada ante la Sociedad Argentina de Mastología, miembro del Centro Mamario del IAF, del Instituto Alexander Fleming, y es ex becaria del Fellowship de Mastología de FUCA. Y además de estos dos grandes profesionales, dos grandes personas que colaboran desde siempre con la Fundación. Así que es un honor tenerlos hoy acá con nosotros. Y bueno, la primera pregunta es eso, ¿no? Para cualquiera de los dos, ¿qué es ser exactamente un ginecólogo mastólogo? ¿Y qué representa? ¿Y cómo de alguna manera fueron eligiendo esa vocación y esa especialidad? ¿En qué momento del desarrollo profesional de cada uno tomaron esa opción? Yo creo que es una primera gran pregunta, porque si bien la mayor parte de las personas que nos escuchan tienen claro qué es ser un ginecólogo, no todas a veces tienen claro qué es ser mastólogo. El ginecólogo es la especialidad médica que se dedica a la salud global de la mujer, fundamentalmente de los órganos reproductivos y ginecológicos, las mamas, ovario, útero y cuello uterino. De alguna manera, muchas veces también ocupa un rol central para el cuidado de la salud global de las mujeres, porque en muchas ocasiones es el único médico al que va la mujer en el año. Entonces, cumple un rol realmente muy importante y a veces esto hace que su práctica trascienda un poco lo que concentra solamente la ginecología para expandirse a otras áreas de cuidado de la salud global. La mastología es específicamente la rama de la medicina que se encarga de la salud mamaria, de todo lo que es la patología mamaria benigna y maligna. Nosotros nos concentramos principalmente en el tratamiento
y el abordaje global de las pacientes con cáncer de mama, pero la especialidad también incluye y engloba la patología benigna. Y Federico, ¿cuándo elegiste, digamos, esta especialidad? ¿Te fue llevando la vida? ¿Fue una decisión tuya? Yo recuerdo muy, muy vívidamente las palabras de un profesor del colegio. Cuando me preguntó, ¿qué vas a hacer? Yo le dije medicina. Y me dijo en ese momento, pensá la especialidad que vas a elegir. Y yo le dije, cirugía. Y me dijo, cirugía solo no. ¿Por qué no? Ajá. Porque cuando vos trabajes, cada día va a haber menos cirugías. La cirugía se va a limitar a la traumatológica por los accidentes de auto. Claro. La otra cirugía que va a haber mucho van a ser las cirugías plásticas y reparadoras, porque las mujeres van a querer sentirse más bellas. Así que buscó una especialidad que tenga parte clínica y parte quirúrgica. Yo entré a la residencia en el Hospital Posadas hace ya muchísimos años, y mi primer jefe en ginecología fue el doctor José Loza, que fue mi mentor. Loza era una gran persona, un tipo con una visión distinta de la ginecología y de la mastología, y fue el primer mastólogo que yo hice contacto y trabajé con él durante muchísimos años. Quiere decir que fueron las dos personas que permitieron ver algo distinto de lo que yo tenía que hacer. El camino fue largo, fue lindo, lo volvería a hacer exactamente igual que lo hice la primera vez. ¿Y qué significó para ustedes el fellowship, digamos, en FUCA y esa especialización que hicieron, digamos, en momentos distintos? Y cómo creen hoy que ayuda, digamos, a la formación de especialistas ese tipo de posgrado, ¿no? El fellowship que tiene FUCA tiene muchas condiciones. Tiene que haber sido un post-residencia. Claro. Tiene que tener una residencia, y esto es post-básico. Uno selecciona todos los años en un concurso quién es el que va a entrar. Son muchos años, pero en muy poco tiempo, en un par de años, se capacita lo que a uno le costó tal vez 10 o 15 años. Es decir, cambió la manera. Uno en aquella época se arrimaba a la gente que sabía. Hoy tiene en 2 años un compendio de lo que tiene que saber. Lo que operan, lo que aprenden, presentan clases, son miembros de la Sociedad de Mastología, etcétera, etcétera. Es muy más intenso todo ese conocimiento, ¿no? Es en apenas 2 años. Es terriblemente intenso, pero cuando termina todo ese circuito, están capacitados para trabajar solos. Claro. Pensar que los ex-fellows de mastología del Instituto Alexander Fleming son los referentes de los distintos servicios en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en el interior, porque saben que son los que están capacitados para hacerlo. Es duro, pero creo que hoy es la mejor manera de capacitar a un médico. Y en tu paso, digamos, por ese momento, ¿qué cosas crees que fueron, digamos, fundamentales para reafirmar tu vocación y para decir, bueno, este es el camino que elegí? Sí, yo elegí ser médica, nunca hubo mucha alternativa, siempre quise ser médica, mi padre es médico y muchísimo que ver con la elección. Y sí, la especialidad se fue construyendo a lo largo de la carrera. Y mastología de alguna manera como que le puso el moño a todo eso que yo quería hacer, que era el control, no solamente intervenir en la salud de una persona en un momento puntual, sino poder acompañar en un largo proceso a nuestros pacientes. Y eso es lo que permite la mastología, pero es sin duda la manera de trabajar de Fleming y que yo aprendí a través de la beca de FUCA. Una manera de trabajar que no se encuentra en muchos lugares. Y el doctor recién decía, es duro y es muy intenso porque en 2 años aprendés cómo es el abordaje de este tipo de pacientes. Y a mí es algo que siempre me llamó la atención, es la vocación y la entrega absoluta que nosotros como alumnos, cuando nos toca estar en esa etapa de la vida, vemos en ellos, los que hace tanto tiempo que lo hacen, y lo hacen con las mismas ganas, la misma paciencia, la misma pasión
que desde el momento 1, y ahora que hace bastantes años ya que yo terminé el fellow, lo sigo viendo todos los días, cómo lo hace con las generaciones que llegan, y es espectacular porque te cambia mucho la cabeza y te enseña a trabajar de la manera más linda que hay, que es en equipo y con mucha responsabilidad y mucho compromiso. Y la mastología en Argentina es una disciplina que está desarrollada, digamos, de la misma forma que en otros países, o estamos más atrasados que otros países. ¿Cuál es su lugar si uno tuviera que compararlo con países de América Latina? Con respecto a América Latina, estamos muy bien posicionados. Okay. Realmente la Argentina ha sido escuela de Latinoamérica. Los países latinoamericanos, muchos de ellos, están comenzando ahora a pensar en la mastología como una especialidad. No todos los países latinoamericanos tienen sociedades sólidas de mastología, y creo que lo más importante que se ha logrado en los últimos años son las unidades de mastología. Okay. Las unidades de mastología es un corte transversal de la enfermedad, donde incluye un trabajo multidisciplinario de distintas especialistas. Es indispensable tener un mastólogo, un oncólogo, un radiólogo, un radioterapeuta y un imagenólogo. Esas 5 personas constituyen la base de la unidad de mastología, y el resto de Latinoamérica está tomando estos modelos. O sea, la unidad de mastología es ya por definición interdisciplinaria, Sí. si no, no Sí. puede constituirse como No tal. se puede constituir de otra manera que no sea multidisciplinaria. El mayor requerimiento que tiene cuando uno piensa en unidad de mastología es la reunión multidisciplinaria semanal, Okay. donde todos los pacientes que ingresan o que uno quiere consultar se hace en ese momento, en ese ámbito, y todos tienen que opinar. Yo no me puedo levantar alegremente y decir voy a hacer esto o esto otro, porque mi decisión o la decisión del oncólogo o del radioterapeuta va a ser mirada por todos. Claro, impacta también, digamos, en los demás, y los demás necesitan validártelo. Es como un Ateneo permanente, un Ateneo necesario, no un Sí. recurso más, Sí. sino el primer paso ya Sí. es desde el Ateneo, ¿no? Yo creo que hoy en día es inconcebible el correcto tratamiento de un paciente con cáncer de mama sin pensarlo de esta manera. O sea, Ok. el tratamiento debe ser multidisciplinario, el abordaje debe ser en equipo, y hay evidencia científica que lo demuestra. Hay trabajos que analizaron cómo es la evolución de un paciente que se atendió bajo el tratamiento de un solo médico, que aquel paciente que fue sometido a un tratamiento multidisciplinario, a un abordaje multidisciplinario, y los resultados son muy distintos. Nosotros Sí. estamos acostumbrados a ver frecuentemente pacientes que vienen de otros lugares o de lugares más remotos del país. Uh-huh. Y el paciente dice, ¿cómo es que ustedes en un día o 2 días lograron más que en mi lugar, Claro. que en 6 meses? Y yo todavía no tengo diagnóstico y no tengo una propuesta. Es decir, ¿cómo hacen ustedes en un solo día que yo dé vuelta por todos estos lugares y me solucionen el tema? Pasaron 21 minutos de las 4 de la tarde. Esto, que creo que esta vez sí le pegué, que es el código QR que ustedes ven en la pantalla, es el código que redirecciona a fuca.org.ar, y ahí es donde se pueden convertir en donantes de la organización, en donantes recurrentes, mensuales, donantes únicos, y hay otras propuestas también, y que tiene que ver justamente con la sustentabilidad de la organización, que permite, entre otras cosas, digamos, los fellows y los especialistas en oncología que forma FUCA desde hace 41 años. Saludo acá a Jonathan y las autoridades de la radio que están acá también mirando un poquito en el vivo nuestro. Bueno, volvemos, separamos y entramos un poquito más a hablar del cáncer de mama como enfermedad en sí, digamos. ¿Cómo haces para comunicarte con nosotros
por WhatsApp al 22 62 77 28. Ese es el WhatsApp de la radio, y después el resto de la semana lo haces en info@funca.org.ar. Bueno, entonces, ¿cuándo debe, digamos, una mujer ir al ginecólogo y cuándo hay un mastólogo, si son dos instancias distintas? Y cuáles son esas señales, digamos, de alerta que debería tener en cuenta en el inicio, digamos, ¿no? de esta patología. Habitualmente lo más probable es que la mujer en realidad primero visite al ginecólogo, que por suerte creo que está bastante extendida esta información en la población, de que la mujer una vez por año debe hacer un control ginecológico. Y ese control incluye el tamizaje y las pruebas de detección que se usan para el diagnóstico precoz de alteraciones en el cuello del útero, que es el PAP y la colposcopía, y el examen físico completo ginecológico debería incluir el examen mamario. Y en algunas oportunidades, dependiendo los antecedentes personales de la paciente y la edad, se van a incluir algunos estudios de imágenes. Esto es principalmente la mamografía, que en nuestro país la recomendación de la Sociedad Argentina de Mastología es hacer una mamografía por año a partir de los 40. Después, en algunos casos particulares, se complementará o no con una ecografía mamaria. Todo ese proceso, digamos, lo puede llevar adelante y lo lleva adelante habitualmente el ginecólogo. Y en el caso de que exista alguna alteración, alguna duda por parte de ese profesional o haya algún tipo de sospecha, puede derivarlo al especialista en mamas, de patologías mamarias, que es el mastólogo. Hay pocas pacientes sanas, sin ningún tipo de antecedente, que realizan un control periódico anual con el mastólogo, y esto en general responde a algún antecedente familiar puntual, sobre todo antecedentes de primer grado como madre, hija, hermana, con alguna patología mamaria que ya saben y tienen en el radar un seguimiento diferente al de la población general. Si no, lo más habitual es que las pacientes hagan un control con el ginecólogo. Y ahí, Federico, ¿cuál crees de esta serie de mitos que se plantean, ¿no? Si el dolor es ya un indicador, si determinado tipo de corpiño con aro es un indicador, o el uso de desodorante va a generar... ¿Cuál crees vos que es el más pernicioso de esos mitos, ¿no? que están dando vuelta y que de alguna forma necesitan de la educación de la población? A esos mitos que mencionan se suman otros, que muchas pacientes no quieren hacerse punciones porque tienen miedo que a partir de la punción la enfermedad progrese o se pueda diseminar. Entonces es otro de los mitos. Ni el desodorante produce cáncer, ni el corpiño con aro produce cáncer, y tampoco ni pegarse un golpe, ¿no? O un golpe. Claro. Lo que pasa es que el golpe, generalmente el paciente toca el golpe pensando que es el golpe, está tocando un nódulo que ya tenía. Clarísimo. Creo que los mitos son mitos, es parte del folclore. Hasta que el paciente se da cuenta que tiene que tener punción y tiene que tener un camino que ya está trazado, ahí el paciente comienza a ceder sus mitos. ¿Y cuándo sí ya son pequeños cambios o señales, digamos, en las mamas que ameritan, digamos, una consulta un poco más urgente? Yo creo que hay un tema que es fundamental. Durante muchísimos años se trabajó con el autoexamen de mama, que era importante el autoexamen, que la mujer se revise las mamas, le explicamos cómo tenían que revisarse, etcétera, etcétera. Venimos de una época que la mamografía nos confirmaba que una mancha blanca que se veía era el nódulo que ya se había tocado. Claro. Así que la mamografía aportaba muy poco. Con el tiempo ahí estamos viendo alguna de las imágenes de lo que son las campañas. Empezó a aportar mucho más las imágenes, y el autoexamen quedó como motivador para que el paciente consulte. Claro. Cualquier mujer se revisa la mama, encuentra algo, se acuerda que tiene que hacerse la mamografía, que ya hace un año que se la hizo. Una buena manera de recordarlo es hacerla en el mes del cumpleaños. Sabemos que ese mes del cumpleaños, me tengo que hacer la mamografía y la ecografía anual. Es una muy buena manera de diseminar esto. El paciente consulta a partir de esto. Ahí aparecen lesiones muy pequeñas. Tengamos en cuenta que cualquier lesión en la mama menor de un centímetro tiene más del 95% de chance de curarse. Entonces, en FUCA siempre decimos,
encontrarlo antes de palparlo. Ahí lo vimos en algunas imágenes que ha sido, digamos, objeto de campañas en vía pública y demás, que esperemos que este año también podamos repetir, porque me parece que es un gran lema, ¿no? Tiene que ver con la detección precoz. Sí. Exacto. Y cómo se puede, digamos, revertir las estadísticas, como lo planteabas, cuando esto llega a tiempo, ¿no? Exacto. Y en términos de los tratamientos, ¿cuáles son los avances más importantes, digamos, de los últimos años? Y la verdad es que cuando uno dice los últimos años, ese lapso de tiempo es cada vez menor, porque antes pasaban quizás décadas hasta que lográbamos un cambio en el tratamiento, ya sea alguna modificación en el tratamiento quirúrgico o en el desarrollo de terapias disponibles de quimioterapia, hormonoterapia. Y la realidad es que hoy en día ese cambio, ese proceso de cambio se aceleró muchísimo, y eso es algo excelente para nuestros pacientes, y también cambió mucho la manera de encarar la enfermedad, entender que vamos hacia una medicina mucho más personalizada, a la personalización de los tratamientos, a la individualización de los tratamientos. Por eso es tan importante el abordaje multidisciplinario, para poder encararlo de una manera realmente completa y global. Y en este sentido sí, tenemos muchos avances desde el punto de vista quirúrgico, donde antes las cirugías eran agresivas y ciertamente mutilantes, porque se creía que cuanto más agresivas sean y más grandes sean, mayor control de la enfermedad íbamos a lograr. Con el tiempo fuimos entendiendo que esto no era así. Claro, era como más invasivo con la idea de que nunca más apareciera, exactamente, ¿no? Okay. Cuanto más saque, menos chances tengo de que esto se repita. ¿Y eso fue un paradigma hasta qué tiempo? Hasta la última década casi, hasta el 2010, ¿no? Más o menos. Okay. El primer gran hito fue cuando se incorporó la cirugía conservadora de la glándula mamaria, claro. Y no solamente la única opción era sacar toda la glándula. El otro gran hito fue la incorporación de técnicas menos invasivas a nivel del estudio de los ganglios axilares. Antes se sacaban muchos ganglios, y eso generaba muchas molestias en relación a que el brazo se hinchaba. Eso se llama linfedema, y eso modificaba mucho la calidad de vida de nuestras pacientes. El doctor Loza y el doctor Colo fueron pioneros en Argentina para la incorporación de esa técnica, donde se resecan muy poquitos ganglios, que se llama ganglio centinela. Ese fue como un segundo granito, y ahora vamos a una velocidad mucho mayor hacia un descalamiento, hacia reducir y ser cada vez más económicos en la cirugía, para tratar de ser lo menos invasivo posibles, logrando el mismo resultado oncológico. Y acá, Federico, me voy un poquito de libreto, ¿no? Porque ya se les van pasando los programas y escucho mucho que es cada vez más personalizado, y en el caso de la inmunoterapia, y también que los tratamientos obviamente son necesariamente cada vez más interdisciplinarios. O sea, se van a necesitar cada vez más profesionales también, ¿no? Porque cada solución es más a medida y requiere mucho más estudio por paciente. ¿Cómo ves ya no, digamos, al instituto donde desarrollas tus actividades, al sistema de salud en general, para afrontar soluciones que son cada vez más individuales y que, calculo yo, también llevan más recursos humanos, técnicos, tecnológicos, ¿no? ¿Es una dicotomía o todo lo va a resolver la inteligencia artificial? Porque por otro lado también aparece que puede haber alguien que te va a dar una mano grande en algún momento. ¿Cómo juega eso, por lo menos en tu mirada a futuro? Yo creo que los médicos en nuestro país están muy capacitados para el manejo del cáncer. Okay. Y puntualmente del cáncer de mama, porque la Sociedad Argentina de Mastología es muy sólida en transmitir estos conocimientos. La mayor dificultad es el acceso que tiene el paciente a lograr estos tratamientos. Fleming es distinto. Fleming no es el país. El país es distinto. El país es distinto si el paciente tiene una obra social o un prepago, o tiene que recurrir a un hospital. Cuando uno le dice a una mujer, usted se tiene que hacer una mamografía una vez por año, y la mujer le mira y le dice, ¿quién se queda con mis hijos ese día? Exacto. Voy al hospital que tengo una hora de viaje, llego al hospital, el mamógrafo se rompió. Y es un turno para dentro de 3 meses, ¿no? Ya no alcanza lo de mi cumpleaños ni siquiera, claro. Entonces, cuando el paciente finalmente logra la mamografía, ahora comienza a peregrinar. ¿Quién me hace la biopsia? ¿Dónde me opero? Muchos de estos tumores de mama, como decía la doctora Sabatini, cambió el enfoque. Antes eran todos cáncer de mama, eran todos iguales. Y se operaban a todos por igual. Okay. Hoy no. Hoy son tumores distintos. Muchos de ellos necesitan tratamientos previos a la cirugía para reducir el riesgo, para reducir el tamaño tumoral.
el pronóstico es totalmente distinto. Estos tumores, con la cirugía enorme que se hacían antes, no mejoraban su sobrevida. Nada. No. El paciente tenía todos los defectos de la cirugía y su calidad de vida era peor y su pronóstico era exactamente igual. Hoy cambió. Hoy hay drogas que permiten una sobrevida en tumores que antes eran impensables. Es muy rápido el cambio. Y entonces, pensándolo también como un problema de salud pública, ¿no? Y si existen factores de riesgo, ¿qué medidas preventivas podría tomar esa mujer o ese hombre, ¿no? Porque también el cáncer de mama, digamos, en un porcentaje muy menor puede estar en el hombre. ¿Cuáles son las medidas preventivas más eficaces, digamos, si existen? Para el cáncer de mama no hay estrategias de lo que nosotros llamamos prevención primaria, que es hacer algo que evite que la enfermedad aparezca. Como por ejemplo hacemos con el cáncer de cuello uterino, en donde existe una vacuna, por ejemplo. No hay una vacuna que prevenga el desarrollo de la enfermedad, pero sí hay técnicas eficaces y baratas para lograr un diagnóstico precoz. Por ejemplo, la realización de una mamografía por año a partir de los 40 años, o por ejemplo incorporar y complementar a eso el autoexamen mamario, que nosotros somos muy repetitivos con las pacientes en este sentido de que el autoexamen no reemplaza a la consulta médica. El autoexamen no tiene como objetivo que el paciente sea el responsable de la detección de ese cáncer, sino simplemente conocerse y aprender a notar si existe algún cambio, nada más, no reemplaza la consulta anual. Sí hay factores de riesgo claros sobre los cuales podemos en algunos intervenir y en otros no. El factor de riesgo más importante para el cáncer de mama es ser mujer y cumplir años, y sobre eso no podemos hacer nada. Pero sí en los hábitos del estilo de vida nuestro, que a veces repetimos continuamente para tantas otras patologías, pero que son muy difíciles de lograr, comer saludable, hacer actividad física, evitar el sobrepeso, evitar el tabaquismo, son en realidad los factores modificables más fáciles y más baratos de intervenir con un objetivo muy claro y muy positivo, y a veces es difícil sostenerlos en el tiempo. Pero sí hay evidencia científica que demuestra que el tabaquismo produce un daño celular que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama, que el sobrepeso aumenta el estrógeno, que es una hormona muy relacionada con el desarrollo de cáncer de mama, entonces esto aumenta el riesgo. Son dos medidas concretas como lo son para otro tipo de cáncer también. Como hacer actividad física lo reduce. Bueno, ya volvemos entonces y hablamos de las novedades de FUCA Comunidad, y desde ya seguimos charlando con Federico y con Luciana. Pasaron 37 minutos de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. Bueno, 22 62 77 28 el número de WhatsApp para comunicarte con nosotros. Tenemos ahí una serie de saludos que vamos a mandar al final, pero la verdad muy contentos con la repercusión de los primeros dos programas, y algunas de las personas, la enorme mayoría que no nos ve en vivo, sino que después nos ve en las redes, saben que pueden encontrar el programa completo en Radio Sónica, en el canal de YouTube de la radio. Ahí fijarse bien, porque ahí está Radio Sónica y están las otras radio grupos que tienen nombres bastante parecidos, y si no también en el canal de YouTube de la Fundación FUCA, en donde van a encontrar todas las ediciones que hicimos, digamos, desde el 7 de julio a el día de hoy. Y hablando, digamos, de hábitos saludables, uno de los programas más emblemáticos de FUCA, el más emblemático, que tiene 28 años de
implementación ininterrumpida es aulas abiertas, así que yo quiero invitar a todas las instituciones educativas a que se puedan, digamos, inscribir. Le escriben en administración @fuca.org.ar. Entonces, digamos, en lo que son, digamos, escuelas de enseñanza media que quieren participar de ese taller, pueden hacerlo. Ahí tienen el mail abajo, así hago. Entonces, para participar del programa Aulas Abiertas, administración @fuca.org.ar, escriben ahí, está Laura. El otro día hicimos un taller muy lindo con una escuela de Chaco, con una escuela de Tucumán, otra escuela de Capital que vino al auditorio Reinaldo Chacón y tuvieron justamente con los oncólogos de Fuca, que son los oncólogos del Fleming. Ahí tenemos un par de imágenes, una charla donde se habla de todos estos hábitos saludables y cómo la intención de Fuca de cuanto más joven tomás contacto con estos hábitos saludables, más posibilidades de internalizarlo, ¿no, Federico? Sí, yo creo que lo importante de Aulas Abiertas que transformamos a un alumno del colegio en un gran difusor. Ese alumno empieza a entender la importancia, por ejemplo, de cambios de hábito, y el que mayor impacto tiene son los fumadores. Cuando los hijos van a la casa y encuentran que la madre o el padre fuma, empieza a accionar sobre ello, dejar el cigarrillo, y finalmente producen cambios sociales muy interesantes. Sí, yo creo que quizás aún hace 10 años en un programa como este no podía imaginar que iba a dedicarle más al vapeo que a otro tipo, ¿no? Y hoy, sin embargo, esta cuestión es una cosa que nos quita el sueño a todos, ¿no? La buena prensa a nivel mundial que tiene el vapeo como camino a ir dejando, todos mitos fuertes instalados, que porque tiene gusto a chicle o sabor a vainilla es menos nocivo, y eso genera, digamos, la complicación, porque estamos enfrentando un peligro que tiene gran penetración en los adolescentes y que genera esa primera adicción que después es muy difícil, ¿no? No solamente es difícil abandonar esa adicción, sino que está demostrado también que el vapeo produce enfermedades. Entonces realmente hoy en día dejar de fumar para pasar al vapeo tampoco es la solución. Hay muchas drogas, hay gente que se dedica a esto, a ayudar a los pacientes a dejar de fumar, pero hacerlo solo y con voluntad no alcanza. Y por otro lado, también Fuca hace campañas de concientización durante el mes de octubre y demás. Ahí vamos a pensar con Luciana algunas para este año, que ya estamos como trabajando, que se hizo, por ejemplo, el año pasado, ¿no? En el estacionamiento del Alto Avellaneda, una campaña grande con uno de nuestros aliados de concientización y que tiene que ver también con, en este caso, digamos, llevar la aparatología a personas o mujeres, en este caso, que quizás no estaban interesadas o les queda mucho más lejos, digamos, la posibilidad de tener esa cobertura y que de repente hace la diferencia, ¿no? Porque ahí de vuelta uno está buscando un efecto multiplicador, ¿no? Que pueda ir y decirle a las vecinas, bueno, fui y me hice tal estudio, al final de cuentas es importante ir, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí vamos a pensar determinadas actividades de Fuca para el mes de octubre. Y también les quiero contar de la cena, que eso es antes, no sé si tenemos la placa. Bueno, el 30 de septiembre en el Hotel Alvear a las 20 horas es la cena anual de recaudación de fondos de la Fundación Cáncer. Ahí tiene el Save the Date. Y desde ya todo lo que tiene que ver con la educación, la formación de nuestros oncólogos, más de 125 especialistas que se han formado en los 40 años de la organización, las 4 líneas de investigación del Centro de Investigación Oncológica y desde ya las campañas de prevención, en la cual justamente el servicio de mastología siempre está al pie del cañón para ayudar a la fundación, se financian, entre otras fuentes de financiamiento, con este aporte que logramos en la Noche Fuca. Entonces, si representás una empresa, si tenés una empresa o si de repente sos un particular que quiera ayudarnos, este es uno de los canales, ¿eh? Ahí vas a encontrar, en la placa está muy claro, lo tenés en el mail y en el teléfono y demás. Bueno, la forma de contactarnos para participar de la Noche Fuca, en donde, como dijimos en el programa anterior, estamos preparando muy lindas cosas, show internacional. Obviamente ahora tenemos que ir a ver algunos aprestos cómo va a estar puesto el salón, pero más allá de ser una reunión social y que reúna a muchas personas de la industria y a formadores de opinión en lo que tiene que ver con la salud pública, también es un momento, por sobre todas las cosas, de ser generoso, de poder pensar en los demás y de hacer un aporte a una fundación que después está muy, pero muy preocupada por rendir cuentas de qué se hacen con tus fondos y con tu aporte, ¿no? Y eso es lo que hacemos con los más de 1.500 donantes recurrentes que tenemos y también con esos donantes únicos
que participan de la Noche FUCA que vamos a hacer este 30 de septiembre. No sé, Federico, vos tenés mucha más Noche FUCA que yo, que va a ser la primera, la del 30 de septiembre. Un mensaje, ¿por qué es importante ir? ¿Por qué es importante, digamos, apoyar a FUCA en esa iniciativa también? Yo creo que lo más importante es lograr que la población tenga conciencia de lo importante que es donar. Nosotros, el latino, no tenemos ese concepto, es un concepto mucho más americano, europeo, participar y pensar en el otro, y lo que yo voy a aportar va a ser una manera que el otro pueda acceder a algo distinto. FUCA tiene una estructura enorme y tiene muchísimas actividades que dependen 100% del aporte, ya sea de privados o aportes individuales. Un aporte pequeño de una persona todos los meses puede modificar la vida de mucha gente. Estos aportes sirven para el Centro de Investigaciones Oncológicas, el CIO, que depende del FUCA, depende de aulas abiertas, depende de la formación de los oncólogos. Todos los oncólogos de Fleming, al igual que los mastólogos y los fellowship, es una residencia de posgrado. Es decir, ya pasaron por una residencia de oncología clínica y tienen las mismas condiciones que el mastólogo. Están todo el día. Ellos pueden acceder a un título de oncólogo de otra manera, mucho más sencilla, haciendo un curso o yendo a un hospital mediodía. En Fleming están todo el día, desde las 8 de la mañana hasta cualquier hora del día. Hacen guardias, trabajan todo el día, tienen clases todos los días. Creo que esto hace distinto a FUCA, porque FUCA piensa en la formación de médicos. Pensemos, todos estos oncólogos que se formaron en Fleming, a través de tantos años de Fleming, son todos los referentes en todos los servicios de todo el país en oncología. Si uno analiza quiénes son los jefes de oncología en cada provincia, son ex residentes de FUCA. O sea, digamos, es un gran exportador después de jefes de servicio, ¿no? Porque es una referencia de la cual después uno puede encontrar cómo han tenido que ir al interior del país y a otros lugares a organizar servicios que en instituciones públicas o privadas, ¿no? Y que además permite establecer una red invaluable, claro, porque después esas personas que se formaron a través de FUCA en Fleming y vuelven a la provincia donde vivían anteriormente o eligen irse a vivir a otra provincia, están en comunicación continua después con Fleming y genera una red de médicos muy linda que enriquece muchísimo nuestra profesión y nuestro aprendizaje cotidiano. Es muy lindo y es muy valioso. Ahí es donde juega, digamos, este intercambio de experiencias para la acumulación de conocimiento especializado, ¿no? Creo que hay un dato que dijo la doctora Sabatini que es muy importante. Esta red de ex oncólogos o de ex, lo que fuera, porque Fleming y FUCA tienen todas las especialidades, claro, nos permite a nosotros iniciar el tratamiento y luego derivarlo al referente de tal provincia, que yo sé que es un ex FUCA, un ex Fleming, okay, lo cual evita que el paciente tenga el desarraigo y la necesidad de hacerlo en Fleming. Anda a ver a fulano de tal, que va a ser lo mismo que te vamos a hacer. Que tiene acá la metodología de trabajo que hubiéramos utilizado acá, el procedimiento, ¿no? Digamos. Exacto. Entonces el paciente se siente acompañado. El paciente, tengamos en cuenta que tiene un esposo, tiene hijos, tiene una familia, tiene que trasladarse a Buenos Aires, pagar el aéreo, pagar el hotel. Es muy complicado. Esto nos permite a nosotros tener una amplia red que sostiene a todos estos pacientes. Está muy bueno lo que decís, Federico, porque plantea el costado federal que tiene FUCA. A veces uno, cuando analiza organizaciones de la sociedad civil, pareciera que solamente son federales aquellas que tienen una oficina en cada provincia. Que está muy bien que así lo tengan, digo, son muchas, pero hay organizaciones como FUCA que también tienen un federalismo en su ADN por ser formadores y exportadores, digamos, de profesionales que después van a desarrollar toda su carrera en el interior, en distintas provincias y en otro tipo de sectores de salud, pero que tienen para siempre ese ADN y esa formación que les dio FUCA y el Fleming como un protocolo y una manera de hacer bien las cosas, ¿no? Que, como decías vos, tenía que ver con un enfoque multidisciplinario, ¿no?
Creo que este concepto es el que primó el doctor Chacón desde sus inicios. Claro. Al doctor Chacón lo conocemos inicialmente desde el Güemes. Cuando cerró el Güemes, se abre en esa fecha aproximadamente Fleming, y ese concepto de generar gente que tenga la capacidad de ir a otro lugar y sembrar lo mismo, porque lo que hacen en el interior hacen exactamente lo mismo que hacemos nosotros en Fleming, porque trabajan y piensan de la misma manera, capacitan gente, forman gente. Hace poco con usted tuvimos una reunión de un oncólogo que trabajaba en Fleming que se fue a Neuquén. ¿Y qué quería hacer él? Quería hacer una fundación para poder... Es el mismo modelo, es el mismo concepto. Sí, no es necesario que se llamen todas FUCA tanto, simplemente que copien un modelo que está probado y que es de excelencia. Y que funciona. Y que funciona, tal cual. Faltan 12 minutos para las 5 de la tarde en toda la República Argentina. Me pide la producción que vayamos rápido a la tanda, con dron y todo, y después cuando regresamos hablamos de FUCA Comunidad y el cierre para nuestros dos invitados especiales y alguna que otra reflexión que nos quede suelta. Ya venimos. Bueno, y obviamente también podés querer ser partícipe de este espacio y ser anunciante de FUCA Streaming. Muy fácil, info@fuca.org.ar, y si no me escribís a mí a dirección @fuca.org.ar. Es una organización de puertas abiertas, es muy fácil contactarnos, estamos en las redes, vamos a contestar rápido, así que simplemente es la voluntad de poder apoyarnos quizás también en el programa como anunciante y desde ahí ir permitiéndonos seguir expandiendo este mensaje. Bueno, yo quería retomar, porque lo tocamos, pero me parece que da para un poquito más. A ver, Luciana, porque vi también tu reacción cuando sacamos el tema. ¿Qué crees vos que va a pasar con la inteligencia artificial y la mastología? Porque algunos dicen, no, bueno, va a leer mejor los estudios, va a poder leer más cantidad de mamografías, y otros van a decir, no, pero el ojo humano con determinada masa o bulto todavía va a ser la diferencia. Bueno, ¿hacia dónde crees que va ese tema? Es una pregunta muy difícil de responder porque creo que es algo que nos estamos preguntando nosotros cotidianamente. Okay. No solamente la inteligencia artificial como herramienta médica, sino la inteligencia artificial como herramienta para la población. Porque nosotros continuamente, cotidianamente, nos enfrentamos en el consultorio con un paciente que viene con mucha información previa a sentarse a tener esa conversación con vos. O sea, esa medicina paternalista donde el paciente llega en cero a la consulta, no va más. No ya le preguntó a ChatGPT camino al Fleming, ¿no? Absolutamente. ¿Y cómo lidian con eso cuando forma parte de la individualización del tratamiento, de las personas, de las personas fundamentalmente. No son todos los pacientes iguales, no todos los pacientes necesitan la misma cantidad de información, no todos los pacientes procesan la información de la misma manera, y muchas veces ChatGPT o la herramienta de inteligencia artificial que quieras se equivoca y no da siempre información que aplique exactamente al caso de esa persona. Claro. Entonces creo que desde el punto de vista del uso masivo de la herramienta, creo que tenemos que tener mucho cuidado y curar mucho esa información que nos trae, esas dudas que nos traen los pacientes a las consultas. Y desde el punto de vista de una herramienta médica, creo que hay que entender que existe, que llegó para quedarse. O sea que ese cambio tenemos que abrazarlo y acompañarlo, porque si no va a ser muy difícil. No creo que vaya a reemplazar a usted, a los médicos. O por lo menos eso espero. Eso espero. No, pero Federico, hay una derivación de eso que ya lo empiezo a escuchar, ¿no? Van pasando las reuniones con cada uno de ustedes, con perfiles distintos, pero con la misma pasión, y empieza a aparecer como en la agenda el derecho a no saber, ¿no?
¿Eso crees que viene también por lo que decís de pacientes sobreinformados, de relojes que te dicen cómo estás de ánimo? ¿Va a haber un momento donde va a ser un tema de la ética profesional y el derecho a no saber tanto también? La pregunta es compleja. En este momento estamos trabajando en los consentimientos informados, por ejemplo, de todas las actividades de Fleming. Cuando un paciente se tiene que operar, tiene que firmar un consentimiento informado, y tiene que hacer una quimioterapia, tiene que firmar un consentimiento informado que accede a toda la información de los riesgos que puede tener. Okay. Ayer justamente en una reunión pusimos al final de todos los consentimientos informados: no quiero saber nada de mi enfermedad. La pegué con el tema, ok. Están dentro de los derechos del paciente. Están de los derechos. Entonces, cuando uno lee todo eso, dice, ok, yo no quiero saber nada, usted haga lo mejor para mí, pero no quiero saber si es cáncer. Hay gente que no puede ni siquiera escuchar la palabra cáncer. Sí. Entonces, usted me tiene que operar, usted tiene que hacer, hágalo, no me lo cuente, yo lo voy a hacer. Está dentro de los derechos de las personas. Hay una ley que los defiende. Claro. Luciana, un último mensaje, digamos, a una mujer como, no sé, 45 o 50 años que la verdad que está demorada, hace 3 o 4 años que no va a hacerse los estudios. ¿Qué mensaje le darías vos desde este lugar hoy? Esa situación la vivimos cotidianamente, de que por el motivo que sea, o por problemas familiares o de trabajo, o por falta de tiempo, que vivimos apurados para todo, sobre un sistema de salud que está bastante saturado y que es muy difícil conseguir turnos y las demoras. Hay pocas cosas, pocas intervenciones en medicina que son realmente importantes. Entiendo que a veces uno entra en una etapa de la vida en la que si entraste en el circuito vas todos los días a un médico diferente, claro, y eso es agotador. Pero si uno se despoja y trata de limpiar qué es lo importante o lo imprescindible de lo que puede esperar un poco más, el control mamario está entre lo que no podemos postergar. Okay. Porque es mucha la diferencia entre un diagnóstico inicial y precoz que un diagnóstico. Es mucha la ventaja, hay que aprovecharla, claro. Es mucha la ventaja que nos da. Es cierto, no existe una prevención primaria, no hay una manera de evitar que suceda, pero hay muchas y cada vez más herramientas para evitar que no sea una enfermedad incurable. Entonces, creo que ahí está la principal acción nuestra. Cuando decimos todos los años encontrarlo antes de que se palpe, es porque una enfermedad que tiene más de un 90% de probabilidades de curarse en una detección temprana, no le podemos dar tregua. Federico, la última en 2 minutos. Si de vos el cáncer de mama afecta a la mujer, afecta al marido, afecta a los hijos, afecta a la familia. Si todo este grupo no se involucra en la enfermedad del paciente, es muy difícil que nosotros podamos ayudarlo. Tienen que todos trabajar juntos, la familia por un lado y los médicos por otro lado. Pero si no lo hacemos juntos, es muy difícil. Y 2 palabras, el hombre también puede tener cáncer de mama. Es poco frecuente, pero recuerden que los hombres también, si se encuentran algo o se tocan algo bajo la ducha, consulten. Consulten porque es una posibilidad y tiene que tenerlo también dentro de su radar, ¿no es cierto? Probablemente no sea nada, pero hay cáncer de mama en el hombre. Ok. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un gustazo enorme. El QR de la donación debería aparecer en este momento en la pantalla y yo tendría que hacer así con la mano como para señalarlo. Ahí le erré de vuelta. Ah, no, está bien. Haciendo para la izquierda. Voy mejorando. Ya va a ser como una especie de, digamos, de clásico que haga así hasta encontrar el QR. Te lo van a cambiar. Me lo van a ir cambiando y está bueno. Pero no, básicamente, a ver. FUCA no se puede permitir que alguien que tenga ganas de ayudarnos no encuentre el canal necesario, y ese canal tiene que estar de acuerdo a las posibilidades de la persona. Puede ser de donar su tiempo como voluntario, hacer un gran donante, acercar a su empresa a FUCA o ser un donante recurrente, y desde ese lugar es como está pensado la página a la que está dirigiendo, digamos, el QR. Último saludo, y acá me saco un poco el sombrero de conductor para ponerme el sombrero de director ejecutivo. El día de ayer fue el Día del Amigo, y entonces en el Día del Amigo saludar a todos los amigos de FUCA, que son sus aliados públicos, son sus aliados privados, son los médicos, son los voluntarios, sobre todas las cosas son los pacientes y los familiares, que son el faro al cual dirigimos todas las acciones desde que nos levantamos hasta que nos vamos, digamos, en lo que tiene que ver con la cuestión laboral.
y entender también que es una organización que quiere un poco ser como Roberto Carlos, quiere tener 1 millón de amigos y necesita de muchos amigos institucionales y de todos los tipos para poder seguir con su misión y su visión otros 40, 50 o los años que hagan falta. Así que feliz Día del Amigo, y en particular en lo mío personal para un montón de personas que están acompañando el programa, que me escriben y que me dan cosas de aliento y que me mandan mensajitos y mejoren esto y acá estuvieron muy bien y esto se puede arreglar. Siempre es muy bienvenido y es algo que significa que están del otro lado, y si están del otro lado ayudando, bueno, lo mínimo, aunque no los conozca porque son de las redes y nunca nos hemos encontrado personalmente, yo los considero mis amigos también. Vamos cerrando entonces el programa de hoy. El señor Gonzalo Cabral, cada vez más afilado en lo que tiene que ver con la operación técnica. En la producción general, Florencia Sánchez. Producción ejecutiva, la señorita o señora Daniela Calegari. Lo que corresponda, en este momento no estoy en condiciones, no me falta información. En la conducción, quien les habla, Guido Donaire. Pásenla lindo, cuídense mucho, la seguimos en las redes. Nos vemos el lunes que viene. Chao.